alcance, 0,5, donde está puesto el borne, donde está puesto el conductor, el borne que estoy utilizando, 0,5 sobre el número de divisiones, me da la constante. 2,5 sobre el número de divisiones, me da la constante. 5 sobre el número de divisiones, me da la constante. ¿Qué veo? Que el número de divisiones es el mismo. Lo que ha cambiado es el alcance. Por lo tanto, la constante es lo que ha cambiado. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Qué pasa si vamos al caso del voltímetro que teníamos hace un momento, en el cual tenía una escala contraída entre 30 y 150 y no tengo información por debajo de 30? Yo acá puedo tener algún inconveniente si yo saco que la constante del instrumento es el alcance sobre el número de divisiones. Porque perfecto, yo entre 30 y 150 puedo contar, pero entre 0 y 30 no tengo información. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto vale el número de divisiones? No puedo saberlo. No puedo saberlo si empiezo a contar de 0. Por lo tanto, lo que se hace es contar desde donde tengo información. Por lo tanto, ahí tendré las 24 divisiones que se están mostrando ahí. Entonces yo diré, digamos, en este caso no tomaré el máximo valor, sino tomaré los rangos de medida, 120, 240 y 480. Entonces fíjense en 120 sobre el número de divisiones, 240 sobre el número de divisiones, 480 sobre el número de divisiones. ¿Qué número de divisiones? Lo he determinado a partir del rango de medida. ¿Y qué era el rango de medida? La diferencia de lectura, fíjense en lo que es la parte confiable del instrumento, en el cual es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor, que dependiendo o de la máxima división y de la mínima división, a partir del cual yo determino esta zona de confiabilidad, y que por supuesto tendrá un valor distinto dependiendo de cuánto sea el alcance. Entonces yo diré, tomo el rango de medida y lo divido en el número de divisiones, y así obtengo la constante del instrumento. Entonces fíjense en que hay una diferencia entre un primer caso, por ejemplo, un amperímetro, que es lo que recién teníamos acá, donde tengo de 0 hacia el final, tengo los números de divisiones, y otro caso en el cual mi escala está incompleta. Cuando la escala es incompleta, yo lo que hago es tomar el rango de medida. Por eso la importancia de la determinación del rango de medida. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, entiendo. Bien. Sí, profe. Bien, perfecto. Veamos este ejemplo y practiquemos un poco con lo que recién el compañero decía de utilizar una constante y de hacer una medición a partir de la utilización de esa constante. Supongamos que tenemos un voltímetro y ese voltímetro yo veo que tiene divisiones, en este caso las divisiones igualmente espaciadas, de 0 a 35. Entonces yo diré el alfa máximo, es decir, el número máximo de divisiones al cual la aguja puede deflectar. Seguimos en instrumentos de agujas, en instrumentos analógicos, instrumentos que miden la derivada, que esa velocidad de deflexión ya dijimos que no era una velocidad del todo elevada, en comparación a la rapidez con la que puede tener un instrumento digital, y esto deflecta y se ubica en la división número 29. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder determinar el valor de la tensión, si es que yo no tengo valores de la escala, ¿sí?, que me permitan guiar y me permitan deducir cuánto vale un valor intermedio, que es lo que recién el compañero preguntaba, ¿qué pasaba si no tengo información en el instrumento, en la escala del instrumento? Lo que yo simplemente puedo hacer es sacar la constante. Entonces, ¿qué hago? El alcance, ¿sí?, sobre ese número de divisiones. Supongamos que el instrumento está en un alcance de 700, entonces yo diría 700 sobre el número de divisiones, que es 35, me da 20 voltios por división. Eso es la constante de mi instrumento. Luego, ¿qué hago? Me fijo dónde deflectó esta aguja roja, dónde quedó. En este caso quedó en la división número 29, que sería entre 28 y 30. Y a eso lo multiplico por la constante. 29 por 20, que es lo que me da la constante, me da 580 voltios.
Entonces, a partir de la determinación de la constante del instrumento y del número de divisiones al cual deflectó la aguja, y que me está indicando el instrumento, lo multiplico por la constante y obtengo la tensión. Cuando la aguja esté en 29, en la división número 29, significa que yo estoy midiendo en el alcance de 700 voltios, estoy midiendo una tensión de 580 voltios. ¿Me van siguiendo? Clase del instrumento. Habíamos definido clase y dijimos que clase era el error absoluto máximo o límite que se comete en una porción o en la totalidad de la escala de instrumento respecto de su alcance por 100. Es la definición típica, tradicional de alcance. ¿Sí? Estos alcances, de acuerdo a la bibliografía que ustedes estudien, pueden aparecer con diferentes letras. Pueden aparecer con C, algunos directamente le escriben la palabra clase. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a escribir la palabra clase, otros directamente ponen la C y otros directamente le ponen G porcentual. Por ejemplo, en los apuntes que utiliza el ingeniero Escala, que son los que pueden conseguir en la fotocopiadora esta de la esquina de la universidad, utilizan el G porcentual. Independientemente de la nomenclatura, siempre clase es, para que ustedes entiendan, error absoluto máximo o límite sobre el alcance por 100. Nosotros esto en algún momento lo vimos, ¿se acuerdan? En clases anteriores, hablamos de las clases, dijimos que las clases están directamente emparentadas con los errores absolutos y los errores, ya dijimos, están emparentados con la exactitud que pueda tener ese instrumento. Incluso la clase anterior diferenciamos exactitud de precisión, que son dos conceptos que son primos hermanos, pero no son iguales. También dijimos que estos instrumentos tienen algunos valores que están estandarizados. Pueden haber clases 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, que me da una información, una idea de los errores cometidos al hacer las mediciones. Esos errores pueden estar parcialmente en algún sector de la escala, de acuerdo al uso del instrumento y a los innumerables ensayos en los que hayan sido utilizados los instrumentos, desgaste del mismo, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores que pueden influir para que ese instrumento esté trabajando fuera de clase. Es decir, que presentes errores máximos o errores importantes por encima del máximo, ¿sí? Pero en general todo fabricante informa, de acuerdo a la clase del instrumento, de acuerdo a su calidad metrológica, cuál es el error máximo cometido en una porción o en la totalidad de la escala del instrumento. Entonces lo informa con con un número, que es un número, cuanto más chiquitito es el número, mejor es la calidad metrológica, y hay una relación de esa calidad metrológica y clase también con el precio del instrumento. Mientras más chiquitito el número, mejor es la calidad metrológica, pero así también más alto es el precio. Y conforme esa clase, ese número va aumentando, que fíjense en que en definitiva es un valor por unidad o en por ciento, si lo multiplico por 100, a medida que va aumentando ese número, la calidad metrológica va disminuyendo, y el precio normalmente es menor. Instrumentos de laboratorio son clase 0,1, clase 0,2, y hay instrumentos normalmente de mesa, es decir, que trabajan en una posición horizontal, en los cuales normalmente son clase 0,5, ¿sí? Se llaman instrumentos portátiles de mesa, que también son muy utilizados en los laboratorios. En sí, lo que es laboratorio, si pensamos en hacer mediciones con errores pequeños, hacer determinaciones muy exactas, tenemos que pensar en utilizar instrumentos clase 0,1 y clase 0,2. Pero es verdad que en los laboratorios, por ejemplo, laboratorios de las universidades, también son muy utilizados los instrumentos clase 0,5, ¿sí? Por eso acá también lo podríamos incorporar dentro de lo que son instrumentos de laboratorio a los clases 0,5.
Los instrumentos de tablero de campo, como alguna vez le comenté, ya son clase 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Realmente son instrumentos que se le utiliza, eh, por ejemplo, lo pueden encontrar en las celdas. Hay celdas de media tensión en las cuales, por ejemplo, ustedes pueden llegar a encontrar esos instrumentos en la parte frontal de las celdas. Por ejemplo, sin ir más lejos, si ustedes se van al laboratorio de máquinas eléctricas de la Universidad Nacional de Tucumán, hay un tren de celdas y cada una de esas celdas tiene una serie de relojes de instrumentos analógicos y, por supuesto, cada instrumento informa su clase y las clases normalmente son valores grandes. Eso también indica de que su calidad metrológica no es alta, trabajan bien para el uso que se le da, tienen asociado, si hago mediciones con ese instrumento, errores importantes, porque los errores máximos que van a tener ese instrumento son errores, son valores importantes, son de baja calidad metrológica. Ingeniero, es un Sí, guiones lo que aparecen ahí, ¿verdad? no le escuches, ¿cómo? Son guiones lo que aparecen ahí, ¿verdad? Sí, Ah, para, bien. para diferenciar de una clase de la otra. Teniendo información de la clase de ese instrumento, muchas veces uno lo que puede hacer es calcular matemáticamente, simplemente haciendo un despeje, determinar el error absoluto, máximo, límite que uno puede cometer con ese instrumento. Simplemente hace la clase por el alcance sobre 100 y saca ese error máximo o límite. Acá hay dos puntos a tener en cuenta. Eh, la clase siempre es un número positivo, es decir, mayor a cero. Matemáticamente estamos diciendo es un número positivo. Por lo tanto, se puede saber ese error máximo en módulo, pero no se puede saber en signo, a menos que se haga algún tipo de ensayo como nosotros vimos, para saber si ese instrumento atrasa o adelanta. Si no, no lo podemos saber. Entonces, y eso también lo vimos cuando estudiamos la parte de contraste, incluso le hice ver algunas prácticas de laboratorio, podíamos saber si ese instrumento adelantaba o atrasaba, es decir, de alguna manera saber el signo. Acá no lo podemos saber, simplemente sabemos el número. Como la clase es positiva, sabemos un error en módulo, pero no en signo. Y tampoco se puede saber, a menos que sea un ensayo, en qué punto de la escala se comete el máximo error. Esto cuando dice a menos que se haga un ensayo, ¿a qué se refiere? A que se haga una quebrada de calibración o bien se determine una curva de error en la cual nosotros podamos saber dónde se encuentra el pico máximo, es decir, en qué sector de la escala tenemos el pico máximo de esa curva y por lo tanto sabemos dónde tenemos el máximo error y por lo tanto eh, la clase. Entonces, como no sabemos eso, uno de los criterios que se puede adoptar es lo que se conoce como un criterio pesimista, es decir, suponer que el error máximo se lo comete en todos los puntos de la escala y se lo comete con signos positivos y con signo negativo o negativo, pero se lo comete en todos los puntos de la escala. Puede ser que el instrumento, no sé, en las 2/3 partes mida medianamente bien, en la parte central más o menos bien, hacia el final de la escala bien, pero entre las 2/3 partes y lo que sigue, ahí hay un pico, hay un disparo. Entonces eso cuando uno hace la quebrada de calibración a partir de un procedimiento de contraste, uno puede sacar esos picos y sacar saber si ese instrumento se encuentra o no en clase, que eso es algo que ya lo explicamos en clases anteriores. Si no lo sabemos, si no hacemos un ensayo, lo que se hace es suponer que ese error máximo se comete en todos los puntos de la escala. Podemos hacer un ejemplo. Suponemos que con un instrumento queremos medir una potencia y tiene un alcance de 1500 vatios. La clase de ese instrumento es 1,5. Entonces nosotros determinamos el error límite o máximo y determinamos que ese instrumento comete un error de 22,5 vatios. Como no sabemos en qué parte de la escala tengo el pico y en qué parte de la escala cometo ese error, si yo solamente utilizo esta expresión de alcance, no me queda otra que utilizar el criterio pesimista y decir que esos 22,5 vatios están siendo cometidos en toda la escala. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, bueno, mido 100 vatios, informo 100 vatios con una banda de error más o menos 22,5 vatios.
Si informo 500 vatios más menos 22,5 vatios. Si mido 1300 vatios, entonces yo informo 1300 vatios con una banda de más menos 25 vatios, 22,5 vatios. Significa que le estoy diciendo, mire, en esa banda se encuentra el valor, probablemente el valor verdadero, o el más próximo al verdadero valor. ¿Qué sí puedo observar? Que conforme la aguja deflecte cada vez más hacia fondo de escala, es decir, mida valores cada vez más grandes, el 22,5, es decir, el error, es menos significativo con respecto a 1300. En cambio, en el primer caso, 22,5 está representando casi un 25% de la medición, o sea que el error tiene peso, es gravitante. Entonces, cuando deflecta la aguja la aguja sobre la escala de instrumento, es decir, mido valores cada vez más grandes, en este caso de potencia vatada, potencia activa, los errores tienden a ser menos significativos. Es un punto a tener en cuenta. Siguiendo esa línea, si ahora nosotros representamos los errores relativos en función del alcance del instrumento, podemos ver que para deflexiones de la aguja, en este caso W, un batímetro, es decir, aquel instrumento de aguja que mide potencia activa, fíjense en que un instrumento que en este caso es un instrumento tablero que el cero lo tiene en un extremo de la escala, ¿no? Y esto puede llegar a medir como máximo 1500 vatios. Y esto que está acá al frente es el tornillo de ajuste de cero, para que la aguja arranque de cero. Y eso es algo que tenemos que hacer siempre, chequear siempre a los fines de no cometer errores groseros. Entonces fíjense en conforme la aguja va deflectando y se ubica hacia nuestra zona que está marcada en rojo, es decir, donde yo tengo los valores más altos de potencia, donde puedo medir valores altos de potencia, el error tiende a disminuir, es decir, que las lecturas son confiables cuando pasamos o estamos cerca de un 70% en adelante de la escala del instrumento. Fíjense que este instrumento, los batímetros, son instrumentos que normalmente son instrumentos electrodinámicos, trabajan con dos bobinas, una de tensión y otra de corriente, y normalmente son de escalas decimal. Y eso se puede demostrar el por qué, ya lo vamos a hacer más adelante, por qué las escalas son decimales, es decir, que las divisiones están igualmente espaciadas una respecto de la otra. Por encima de un 70%, es decir, de 1500, 70% por encima del 70% de ese valor, que vendría a ser el alcance, el 100%, en este caso 1500, podemos decir que cometemos errores relativos porcentuales sumamente bajos. Y podemos decir que para esos valores el instrumento está cercano a su clase. En cambio, cuando trabajamos en la zona intermedia de la escala del instrumento, entre un 30-35% a un 60-65%, tenemos una zona amarilla que es medianamente confiable. Y cuando tomamos lecturas en el primer tercio de la escala, estamos hablando de un 33%, el primer tercio de la escala, tenemos disparos de error. Cualquier lectura que tomemos en esta parte, tenemos disparo de error. Eso significa que no es confiable, es muy poco confiable, es una zona en rojo, ¿sí? Por lo tanto, conclusión, en los instrumentos, más en los instrumentos analógicos, siempre conviene realizarse lecturas en el último tercio de la escala. ¿Podemos hacer lecturas en zona intermedia? Sí. ¿Podemos hacer lecturas en el primer tercio de la escala? Sí, pero tenemos que saber que si lo hacemos en el primer tercio de la escala, nuestro error se va a disparar. Es decir, las lecturas que tomemos tendrán un error relativo porcentual muy importante. Y recuerden que el error relativo porcentual, en definitiva, es el error absoluto sobre el valor medido por 100. Entonces, hay una relación, una vinculación, aunque no es lo mismo, también son conceptos parecidos, pero no iguales, entre un error relativo porcentual y una clase que es un número porcentual, un C porcentual, un G porcentual, de acuerdo al libro que usted utilice. Son conceptos parecidos, pero no iguales. ¿En qué se parecen? Y bueno, que la clase es el error absoluto límite sobre el alcance por 100, mientras que los errores relativos porcentuales son los errores máximos sobre el valor medido por 100. ¿Sí?
Yo sabiendo, por ejemplo, la clase del instrumento, puedo sacar el error máximo. Si ese error máximo yo lo divido en los valores que estoy midiendo, obtendré los errores relativos porcentuales. Como consecuencia de ello, podré trazar esta curva y podré definir y darme cuenta que siempre en el primer tercio de la escala tengo disparos de errores relativos. Bueno, esto se refería a la clase pasada Los con la escala irregular, ¿verdad? No recuerdo qué dije la clase pasada, orientame. Sobre la escala, las desventajas de los instrumentos digitales que no tienen escalas irregulares. Sí, no, claro, sí, los instrumentos, no recuerdo bien en qué contexto lo dije, pero los instrumentos digitales no. Yo tengo un display donde tengo disparos, ¿sí? Saltos discretos de las lecturas. No me tengo que estar cuidando de esto de las escalas, de que en el primer tercio puedo tener disparos de error. Eso es un instrumento, porque de hecho son instrumentos que tienen un rango de medición, pero me informan un solo valor, o en algunos casos incluso un autorrango que automáticamente corrigen, saltan hacen el cambio de alcance cuando yo me excedo de un cierto valor. Este, no me informan error, sino que al estar como autorrango cambian el alcance, realizan la lectura y me informan la lectura. Y yo simplemente leo y anoto. No tengo que estar sacando una constante, multiplicando las constantes por el número de divisiones, sacando el valor, teniendo cuidado que esté en el primer tercio porque se me disparan los errores, etcétera, etcétera. No recuerdo si lo dije en esos términos, pero bueno, sería la comparativa con lo que vos me estás preguntando con la parte digital. Ingeniero, una consulta. ¿El subíndice I qué significa? Errores. El I que está relacionado, no recuerdo bien acá en el libro que indicaba el I, pero es error relativo. Ah, perfecto. Puede Bien, llamar R. No recuerdo el I a qué hacía mención, pero es error listo. relativo porcentual. Otro concepto, simbologías. Fíjense en que los instrumentos, seguimos con un batímetro, por ejemplo, fíjense en que al costadito, y eso ustedes también lo vieron cuando le hice ver, que ya lo vamos a ver más adelante, el instrumento Harman y Brown, que alguien me preguntó qué significaba 40, 60, 400 Hz, por qué me informaban todos estos valores de frecuencia. Bueno, ahora lo van a saber. Eh, el 40, fíjense que dice 40, 60, 400, pero hay una rayita abajo entre dos números. Esa rayita entre dos números me está diciendo que yo debo mentalmente englobar estos dos valores, ¿sí? Remarcar estos dos valores, encuadrarlo a estos dos valores. Estos dos valores de frecuencia es lo que se conoce como campo o mediferencia, un campo nominal de referencia con un campo de utilización. Por otro lado, abajo tengo un numerito que me indica la clase. En este caso me está diciendo que es un instrumento de mesa, un instrumento de laboratorio, portátil de mesa, clase 05. Es un instrumento que trabaja con continua y alterna. Una especie de cruz indicando que tiene dos bobinas, una de tensión y otra de corriente. Es decir, me está diciendo, mire, ese instrumento es un instrumento electrodinámico y esta circunferencia que lo rodea me está indicando que es un instrumento que tiene apantallamiento, es decir, tiene protección contra campos magnéticos exteriores. Trabaja horizontalmente y esta estrellita que una vez alguien me preguntó con un número adentro, me está diciendo que la tensión de aislación interna del instrumento es de 2000 voltios, es decir, 2 kilovoltios. Pero en particular, ¿qué queremos estudiar de todo esto? Ya la clase recién la comentamos, pero queríamos estudiar esta parte que estaba acá, que tiene que ver con estos dos numeritos que están expresados en Hertz, que indican frecuencia, y que tienen una rayita abajo indicando que esos dos números es una banda de frecuencia que me indica algo. Bueno, ya sabiendo y teniendo conocimiento de lo que son clase de un instrumento, podemos ver que si nosotros representamos el error relativo porcentual, y presten atención a lo que estoy por representar acá, error relativo porcentual, E porcentual, en función de la frecuencia medida en Hertz,
Habrá una banda, que es esta banda que está en verde, que va de 40, eso lo informa cada fabricante, en este caso de 40 a 60. Entonces habrá una banda de entre 40 y 60, entre 45 y 60, en el cual, si yo grafico el error relativo porcentual en función de los valores de frecuencia, en esta banda, fíjense que en el límite inferior que me informa el fabricante, tendré menos C. ¿Qué es menos C? La clase. Y en el valor límite superior que me informa el fabricante, indicándomelo así, con dos valores, con una rayita abajo, eso estará en el valor de clase positiva. ¿Por qué? Porque acá estoy representando valores en por unidad o valores porcentuales. Acá estoy representando errores porcentuales. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿por qué acá dice clase? Porque ya le dije que la clase y el error relativo porcentual son dos conceptos distintos, pero primos hermanos. ¿Por qué son primos hermanos? Porque comparten el tema del error absoluto máximo. Clase, recuerden, error absoluto sobre el alcance por 100, error absoluto máximo o límite sobre el alcance por 100, y el error relativo es el error absoluto máximo límite sobre el valor medido por 100. Por lo tanto, si nosotros despejamos, podemos expresar la clase en función del E porcentual. Es decir, hacemos un arreglo matemático, despejamos y podemos expresar las clases en función del E porcentual. O sea que el C, o la clase, o el G, como le quieran llamar, lo pueden perfectamente, pueden compartir este eje de ordenado donde estoy representando E porcentuales. Entonces, los valores límites inferiores y superiores de la banda de referencia, fíjense, me informa el fabricante que yo tendré acotado mis errores relativos porcentuales entre más C y menos C porcentual. Por encima o por debajo de esos valores, yo tendré la curva, tomará valores que pueden ir a valores de 2C, 2 veces C, como límites superiores e inferiores, 2 veces C. ¿Se entiende? Así que, por ejemplo, yo tengo un instrumento que para el que yo lo utilice aquí me dice entre 40 y 60, yo lo utilizo aquí en Argentina, donde la frecuencia del sistema, de la red, es 50 ciclos, y fíjense en que yo tengo para 50 ciclos errores, si no son cero, son próximos a cero, relativos porcentuales, positivos o negativos, que pueden ser, porque esta curva varía un poco dependiendo del fabricante del instrumento, pero tendré errores relativos porcentuales por encima o por debajo muy próximos a cero. O sea que en esta banda de referencia los errores bajan. Y si ese mismo instrumento yo lo llevo a Brasil, que trabaja con 60 ciclos, por ejemplo, yo tengo que saber que cuando haga las mediciones con 60 ciclos, para ese instrumento que yo tengo, que fue diseñado aquí en Argentina, y que el fabricante me dice, mire, trabaja entre 40 y 60, cuando yo lo lleve a Brasil, que por ejemplo la frecuencia de su sistema eléctrico es de 60 Hz, y bueno, yo puedo tener picos o disparos de errores relativos porcentuales que pueden tener valores cercanos a la clase del instrumento. ¿Se entiende? Yo voy a trabajar ya exigido ese instrumento, al borde, al límite, a lo que me indica su clase. ¿Se entiende? Sí, disculpe, No le escuché cómo. ¿podría repetir la definición del concepto, por favor? ¿Qué concepto? De lo primero que dijo usted cuando comenzó a explicarle esta diapositiva sobre el... En el caso del instrumento me indican una serie de valores de frecuencia y el fabricante del instrumento me señala con una línea oscura, en este caso negra, me indica entre esas gamas de frecuencia que me da dos valores. Esos valores de frecuencia son valores límites inferiores y superiores de frecuencia, en la cual yo tengo una banda de referencia. Y en esa banda de referencia yo tengo para un valor límite inferior, que tendré errores relativos porcentuales equivalentes a la clase negativa, valor porcentual de clase negativo, y para el límite superior, valores de clase porcentuales positivo. Para valores intermedios de frecuencia, como podría ser
un instrumento que esté trabajando acá, en este país, en Argentina, con frecuencia 50 ciclos, tendré errores relativos porcentuales relativamente bajos, tendiente a cero. Pero si ese mismo instrumento fabricado en Argentina, pensado para un sistema, una red eléctrica que tengo 50 Hz, 50 ciclos, lo llevo, por ejemplo, a un país vecino, porque tengo que hacer una medición de potencia en un país de vecino, y llevo un instrumento analógico, tengo que fijarme en la banda de referencia. Si, por ejemplo, ese país trabaja a 60 ciclos y mi banda de referencia, mi límite superior está en 60 ciclos por segundo, es decir, en 60 Hz, veo que ese instrumento ya trabaja al límite. No está fuera de clase, pero está al límite. Entonces, con 60 ciclos, ese instrumento va a trabajar exigido. Eso es lo que yo me pregunto. Usted cuando dice el límite, Para el caso de si trabajase a 400, el mismo instrumento a 400 Hz, ¿esa es la pregunta? Bueno, en este caso la curva esta no me llega hasta 400, pero fíjense en que ya para estos valores estoy en 2 veces la clase. Creo que él pregunta por el 400 que aparece en la imagen anterior. Sí, sí, por eso. Por eso, si yo me voy en frecuencia, es decir, si yo a este instrumento lo conecto, por ejemplo, a un generador de frecuencia que me entregue frecuencias muy elevadas, en la cual esos equipos me pueden entregar frecuencias del orden de los kilohertz, incluso frecuencias del orden de los megahertz, y yo quiero hacer una medición de potencia, pero en alta frecuencia, mi instrumento queda eh, eh, con disparos de errores sumamente porcentuales importantes. Lo mismo si trabajo con valores muy bajos de frecuencia. Pero bueno, por suerte nosotros los eléctricos no trabajamos, más bien somos ingenieros en baja frecuencia. Más bien los ingenieros electrónicos que están en la parte de comunicaciones, que sí trabajan con líneas de alta frecuencia, etcétera, etcétera, pueden tener su inconveniente. Nosotros que trabajamos en baja frecuencia, en bandas que normalmente están entre 40 y 60, nosotros tenemos que saber que nuestros errores relativos, nuestro campo de referencia es este, y tenemos errores que son equivalentes en los límites inferiores y superiores a la clase del instrumento. ¿El 400 simboliza algo? No, me Eh, indica que el instrumento está diseñado para trabajar con un máximo de frecuencia de 400 Hz. ¿Me puedes repetir lo que significaba la estrella, profesor? Tensión de aislación, ya lo vamos a ver más adelante. Ese 2, ese número que está dentro, que no siempre es 2, pero en este caso, digamos, para el ejemplo que le estoy poniendo es 2, me dice que ese instrumento tiene como tensión interna de aislación 2 kilovoltios, es decir, 2000 voltios. Hay un ensayo que se hace con una fuente monofásica, donde se le inyecta alta tensión en baja frecuencia, en 50 ciclos, supongamos que trabaja en 50 ciclos, entre un borne y tierra, y se prueba de que esa aislación, se pone un amperímetro, un miliamperímetro en realidad, y se prueba de que esa máquina o de que ese instrumento, recién cuando se pasa los 2000 voltios, recién se dispara la corriente. Se toma como valor límite 1 miliamper. Entonces así se determina cuánto vale la tensión interna de ese equipo. Es una tensión que se saca de ensayo. Ensayo que se le hace al mismo equipo. Entonces eso es lo que se informa. Esa estrella me indica aislación y el 2 me indica el valor de kilovoltios. Hay algunos equipos que son por ahí un poco, eh, no son de buena calidad metrológica, que incluso no están hechos con demasiado esmero y detalle, que directamente informan el fabricante una estrella, sin nada dentro. Eso, cuando no informan sin nada dentro, equivale a un valor de tensión. O informan un 1, o informan un 2, o informan un 3. Son las tensiones internas de aislación, lo que resiste el instrumento. Ya lo vamos a ver más adelante, está eso más adelante. Ingeniero, ahí arriba dice campo nominal de referencia de utilización. Claro, lo que me indica acá el fabricante es el campo nominal de referencia. Y lo que está por fuera del campo nominal de referencia es el campo de utilización. ¿Sí? En este caso me está diciendo que trabaja entre 40 y 60. Para este ejemplo que está acá, sería entre 45 y 60. Entonces la banda en verde que está acá, tengo entre 45 y 60.
Y fíjense en que los valores de errores relativos porcentuales asociados con las mediciones que yo puedo realizar con este instrumento están entre más C y menos C. Por fuera de 60 y de 45, en este ejemplo que estoy poniendo, ya iría a un segundo escalón que sería 2C y menos 2C, siendo C la clase del instrumento. Ese valor es equivalente a la clase del instrumento, 2 veces la clase del instrumento. Bueno, también hablamos la clase pasada o clases anteriores sobre los errores de lectura, y nosotros dijimos que había errores de paralaje, errores que tenían que estar relacionados con el poder separador del ojo, y también algunos errores de estimación. Entonces, todos estos errores conforman los errores de lectura, que los mencionamos, pero no lo vimos tanto en detalle. Sí mencionamos algo de los errores de paralaje, que tenían que ver con cuando en el caso de los instrumentos analógicos, la visión no era perpendicular al plano de la escala del instrumento. Estos tres errores en forma conjunta se lo puede cuantificar y más o menos está en una banda de un quinto a un décimo, es decir, de 1 sobre 5 a 1 sobre 10 de la división dependiendo de la clase del instrumento. Por ejemplo, cuando son instrumentos más o menos buenos, estamos hablando de instrumentos de clases menores a 1, tenemos que pensar que estos errores de lectura puede estar en décimo de una división. Y cuando los instrumentos son de mala clase o de clase no tan buena, estamos hablando mayores o iguales a 1, podemos pensar que estos errores se hacen un poco más grandes y tenemos que hablar que son un quinto de una división. Los errores paralaje ya dijimos. Seguimos con el ejemplo de los batímetros. Ponemos un batímetro, la aguja deflecta y nosotros tenemos que nuestra visual tiene que ser perpendicular al plano de la escala del instrumento. Una ayuda que dan los fabricantes para saber si uno realmente está parado y su visual es perpendicular al plano es poner una aguja, como lo hemos visto en algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense en acá, poner un espejo, perdón. Fíjense en acá se ve el espejo que tengo en el instrumento y ese espejo me sirve para mover mi cabeza, la cabeza del operador, de forma tal que el reflejo de la aguja sobre la escala desaparezca debajo de la aguja. Cuando el reflejo de la aguja, ¿sí?, en el espejo desaparece debajo de la aguja, ahí yo sé, el fabricante me está diciendo, mire, ahí haga la medición, porque ahí efectivamente usted está en forma perpendicular a la escala del instrumento. Tristemente, en muchos lugares por falta de mantenimiento o por situaciones que la gente de los laboratorios realmente no le hacen mantenimiento mínimo a los instrumentos, ustedes van a ver que hay varios que están con la escala que abajo está pegada digamos, el espejo que está pegado con la escala. Incluso cuando los instrumentos ya tienen, no sé, 20, 30, 40 años, se despega ese pegamento, se reseca y se despega el espejo ese. Y normalmente lo dejan así. Y es un espejo que sirve. Y te dicen, total, usted mide igual. Y no mido igual, porque puedo cometer errores de lectura. Justamente el espejo es algo que hace el fabricante, que te da el fabricante justamente para minimizar dentro de lo que son los errores de lectura, los errores de paralaje. Es una forma. Otra forma, para evitar el problema de tener que tener una aguja y que esa aguja refleje sobre la escala, sobre el espejo que está en la escala, lo que se hace es utilizar unos instrumentos que trabajan con haces de luz. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de la Universidad Tecnológica tenemos instrumentos con haces de luz. Entonces, fíjense que en vez estos instrumentos no tienen aguja, ¿sí?, y tienen una batería con un interruptor en la cual ustedes pueden accionar eso y en vez de tener una aguja, lo que tengo es un haz luminoso que dispara y sobre la escala, que fíjense que no está en forma horizontal, sino está inclinada, uno puede realizar la lectura, es decir, mido 20 voltios, 70 voltios, lo que fuere. Entonces reemplazo el sistema de aguja por un sistema de haz luminoso. Son muy, muy vistosos esos instrumentos, sobre todo cuando uno lo utiliza y se enciende.
Realmente son muy lindos. Hay instrumentos, tenemos nosotros instrumentos de ese tipo en la tecnológica. Errores de lectura también pueden ser errores que tienen que ver con el poder separador del ojo. Ustedes saben que nosotros no vemos con nuestros ojos, sino realmente lo vemos con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están conectados mediante nervios ópticos al cerebro. Entre lo que sería el punto de conexión del nervio óptico con lo que sería el ojo y que a su vez tiene internamente es líquido, pero a su vez tiene un cristalino, que el cristalino es un lente convergente. Normalmente tenemos una distancia de unos 15 milímetros, ¿sí? Entre lo que sería la conexión del nervio y el ojo. Y nosotros podemos a veces medir y, y ese ángulo, digamos, con el que podemos medir normalmente es de 1 minuto. Entonces uno, trabajando con un poco de trigonometría, puede sacar esa distancia que uno puede llegar a una cierta distancia, unos 300 milímetros, uno podría llegar a decir, tengo este poder separador. Entonces, si uno hace el segmento OB, que sería este que está acá, ¿sí?, por la tangente de 1 minuto, obtiene en definitiva, trigonométricamente hablando, el segmento AB, lo que el ojo es capaz de separar. Entonces, si tenemos una distancia de 300 milímetros, que sería unos 30 centímetros, eh, con un ángulo alfa de 1 minuto, el poder separador nuestro es de 0,1 milímetro. Es decir, lo que nosotros podríamos discernir entre dos posiciones próximas es una distancia de 0,1 milímetro. ¿Sí? Ahora, cuando están muy cerquitas las agujas, muy cerquitas las divisiones sobre la escala, muy próximas una con respecto a la otra, de acuerdo a la capacidad que tenga el operario y al poder separador que tenga el ojo del operario, puede llegar a discernir o no esa separación eh, entre división y división. Y eso es una causa de error y errores de lectura. Hay algunos instrumentos, como yo le comenté, que son instrumentos de escala decimal. Caso de los instrumentos IPBM, instrumentos de bobina móvil de imán permanente. Caso de los batímetros, son instrumentos de escala decimales, pero por ejemplo los instrumentos de hierro móviles, su escala, tercio de la escala, que a su vez ya dijimos que es una zona donde tengo disparos de errores, normalmente también las divisiones están muy próximas entre sí una respecto de la otra. Entonces ahí juega un rol importante este aspecto que estamos estudiando ahora, que tiene que ver con los poderes separadores del ojo, porque puede ser que no tenga un suficiente poder separador, depende si el operario tiene o no afección en la vista y de la capacidad que tenga para poder discernir y separar y diferenciar una división de la otra. Quizá la ve como una sola, y cuando lee no puede leer correctamente y mide con error, ¿sí? Entonces eso influye en la lectura. Otros errores son errores por estimación. Esto se da cuando la aguja cae entre dos divisiones, que a veces las divisiones son amplias, hay una distancia considerable entre una y otra, y la aguja que está con esta flechita cae acá. Yo sé que seguro la mitad es 40,5 y acá tengo un 41, pero acá justo está por debajo de la mitad. Y bueno, ¿cuánto será? 40,2, 40,3. Entonces empieza a hacer estimaciones. Esas estimaciones también son fuentes de error. ¿Qué es lo recomendable en este caso? Si es que puede, que cambie el instrumento, que me informe que tenga subdivisiones intermedias. Ahora, si tengo divisiones y no tengo subdivisiones intermedias, y bueno, seguramente cuando haga la estimación, algún error cometeré. Otros aspectos que hemos estudiado de los instrumentos tienen que ver con los consumos, que básicamente era la potencia que consumía el instrumento necesaria y suficiente para producir la deflexión de la aguja sobre la escala. Y entre ellos habríamos definido el consumo propio, que es la potencia consumida por el instrumento para
producir su deflexión máxima, es decir, llegar a fondo de escala. Entonces hay un consumo, que es para producir una deflexión, y un consumo propio, que es para producir la deflexión máxima, es decir, a fondo de escala. Si nosotros relacionábamos el consumo propio, que es el consumo para producir la máxima deflexión, y lo referimos al alcance, donde el alcance del instrumento dijimos que es la máxima lectura que podemos realizar en ese instrumento, dependiendo del alcance que estemos utilizando. Si es que es un instrumento múltiple alcance, definimos un consumo específico P, que era potencia sobre alcance. Habíamos visto un ejemplo que era muy interesante porque podíamos esto, por ejemplo, referirlo a un amperímetro o a un voltímetro. Entonces nosotros decir, es potencia consumida, ¿sí? Esta potencia consumida me refiero al consumo propio, potencia consumida, consumo propio sobre alcance, ¿sí? Para el amperímetro y para el voltímetro. Entonces nosotros decíamos, era I cuadrado RA sobre IA, y me quedaba RA por IA. Y resulta que este RA por IA, si uno hace el análisis dimensional, ohmios por amper me da voltios. Entonces el consumo específico estaba en voltios. Y a veces en voltios, un consumo específico en voltios es como que no me da no me informa tan bien, no me deja demasiado claro. Por eso yo le dije que convenía que cuando en vez de trabajarlo en voltios, cuando ustedes ven un consumo específico, le digan en voltios, no se asusten porque está bien que le den voltios. Pero ese valor, en definitiva, en vez de ser voltios, es vatios sobre amper, que dimensionalmente hablando es voltio. Y cuando acá hagan un procedimiento similar, le va a quedar para un voltímetro un consumo específico en amper o en miliamper. Y está bien, porque ustedes ven que dimensionalmente es voltio sobre ohmio, eso es amper. Lo pueden, el fabricante, indicarlo mediante un submúltiplo, por ejemplo, utilizando milivoltios, milésimas de voltio. Pero en definitiva, lo que le informe, en vez de ponerlo en amper o en miliamper, ustedes pueden decir son milivatios por voltio, ¿sí? Porque vatio sobre voltio en definitiva es amper. ¿No? Que el fabricante lo expresa en miliamperes, es un poco más, no tiene demasiado espacio para poder informar tantas cosas. Y bueno, también habíamos visto que había un concepto de los instrumentos que tenía que ver con la sensibilidad, y que también lo podemos expresar como la inversa del consumo específico, ¿no? Y lo podemos expresar como ohmios, con análisis dimensionalmente hablando en ohmios sobre voltio, y tenía que ver con cuán pronunciada o no es la deflexión de la aguja sobre la escala del instrumento conforme a una variación de la magnitud física a medir. Ya vamos a ver que todo se traduce en un instrumento en circulaciones internas de corriente. Entonces, cuando varía esa corriente que circula internamente por el instrumento, un instrumento sensible deflecta mucho ante una pequeña variación. Un instrumento menos sensible no deflecta o deflecta muy poco ante una pequeña variación. Entonces ahí le dicen, usted es muy sensible, este instrumento es muy sensible, y usted tiene un instrumento que es poco sensible. Entonces, instrumentos sensibles hacen falta, son necesarios, sobre todo cuando se trabajan, por ejemplo, utilizados en galvanómetros. Son instrumentos extremadamente sensibles en los cuales yo no puedo hacer mediciones porque la aguja deflecta mucho. eh, no, no puedo hacer una buena medición, no se utilizan tanto para medir, pero por ejemplo sí se utilizan mucho para determinar condiciones de equilibrios de puentes eléctricos, por ejemplo. Y después los instrumentos que no son tan sensibles, tienen una sensibilidad, pero no tan sensible al extremo de un galvanómetro, son los que se puede utilizar o encontrarse en voltímetros, amperímetros, batímetros, barímetros, etcétera, instrumentos de aguja que ante una cierta variación de la magnitud física eléctrica corriente que circula por sus bobinas, el instrumento deflecta, pero no deflecta la aguja sobre la escala de una manera tan pronunciada. Con respecto a esto, hay un voltímetro que es muy bueno, muy interesante, que es una joyita, que lo tenemos en el laboratorio de la Universidad Tecnológica, que son los instrumentos Harman y Braun. Son instrumentos portátiles de laboratorio, clase 05. El H y B que figura acá abajo, ¿sí?
Ese básicamente es el acrónimo de la marca del instrumento, Harman y Braun. Fíjense en que son instrumentos alemanes, donde le indica para una misma cantidad de divisiones, con 0 en uno de los extremos de la escala, le indica para esa misma escala, para esa misma cantidad de divisiones, en qué escala trabajar, de acuerdo al alcance. Es un instrumento múltiple alcance, tiene alcance de 65, 130, de izquierda a derecha, acá sería de abajo hacia arriba, 260, de izquierda a derecha, 650, es decir, entre 0 y 65, 0 y 130, 0 y 260, 0 y 650. Entonces les dice, utilice la escala 1 y la escala 2 y le informa cuál es la escala 1 y cuál es la escala 2. La constante no hace falta que la calculen, que vendrían a ser alcance sobre el número de divisiones por 100, porque ya se tomó el fabricante el trabajo de calcularlo y de informarle a usted, o sea que lo que usted lee en función de la escala en la cual esté, si es la 1 o la 2, lo multiplica por la constante. Y en función del alcance, cambia la constante, por supuesto, porque es alcance sobre el número de divisiones. Entonces, para la escala 1, fíjense en que tengo 130 divisiones, y para la escala 2 también tengo el mismo número de divisiones. O sea que lo que me cambia es el alcance. Cuando me cambia el alcance, me cambia la constante. Por eso es que acá ustedes ven que tienen diferentes constantes para los diferentes alcances. Y fíjense en que esto que está aquí a la derecha, en definitiva, le da unos valores en miliamperes, que son 22 miliamperes, 60 y 88 miliamperes. Esos miliamperes, en definitiva, son milivatios por voltio. En definitiva, le está indicando el consumo específico del instrumento. ¿Me sirve para algo que me indique el consumo específico del instrumento? Sí. Y eso es pregunta de examen. Para los que están por rendir examen final, es pregunta de examen, porque a partir de ese consumo específico informado por el fabricante, yo puedo determinar algo muy importante, que son las resistencias internas de los instrumentos. ¿Se entiende? Eh, Sí, Alguien podría decir, puedo agarrar y tomar a ver, un multímetro, que en la jerga le decimos tester, poner la perilla selectora como ómetro y medir la resistencia interna. Total, no tengo demasiados problemas en el sentido de que eh, los ómetros tienen una curva de error, normalmente es una curva en una forma de U, por lo cual no se recomienda hacer mediciones muy chiquititas ni muy grandes, pero un instrumento de esto no es que tiene tampoco, no sé, resistencia interna del orden de los megohmios. Ojalá lo tuvieran, porque cuando yo lo pongo en algún circuito no tendría errores de inserción, que es por insertar el instrumento en el circuito de medición, en el cual estoy por hacer la medición. Normalmente tienen valores altos en el orden de los kiloohmios. Entonces podría poner un instrumento con cierto atino, podría poner un instrumento digital y medir su resistencia interna para el alcance en el cual yo voy a trabajar el instrumento. Bárbaro, es una posibilidad. La otra posibilidad es, si el instrumento como este me informa consumo específico y yo conozco en el alcance en el cual está trabajando el instrumento, determino la resistencia interna. Matemáticamente saco la resistencia interna. ¿Cómo voy a saber que está bien? Y porque si un voltímetro tiene resistencia alta, el RB no me puede dar chiquitito, me tiene que dar forzosamente grande. ¿Se entiende? Entonces, Sí, ¿cómo es? La potencia sería dividido por el máximo alcance que tiene y se acercaría a la resistencia, ¿así? claro, porque recuerda que esta potencia, que yo Bien. te, cuando te pongo potencia sobre alcance, esa potencia, esta, tiene que ver con el consumo propio, no con el consumo. ¿Y qué es el consumo propio? Es la potencia que consume el instrumento para introducir su deflexión máxima. O sea que me está referenciando el alcance del instrumento. ¿Qué era el alcance del instrumento? El máximo valor, en este caso de tensión o de corriente o de potencia, el máximo valor que yo puedo medir en mi instrumento. Ese máximo valor está relacionado con la deflexión máxima. Entonces yo hago potencia sobre alcance. ¿Sí? Esta potencia no es consumo, sino es consumo propio. Es un detalle. Entonces yo conociendo los alcances de los instrumentos y conociendo el consumo específico, yo puedo sacar resistencias internas de ese instrumento.
matemáticamente. ¿Todos los instrumentos me informan el consumo específico? No, no. No todos los instrumentos me informan. Algunos instrumentos de buena calidad metrológica, de marcas muy reconocidas, Harman y Brown es una de las marcas más reconocidas dentro de que son instrumentos de aguja. El fabricante se toma el trabajo de darme una tabla con una serie de elementos que me simplifican la medición y que me permiten sacar obtener hacer ciertas determinaciones sin la necesidad de tener que este, recurrir a otras fuentes de medición. Simplemente haciendo un paso matemático lo determino. A ver, para que quede más claro, si esto me da 22 miliamperes, ¿ustedes qué piensan? La resistencia interna, ¿en qué orden estará? ¿En el orden de los ohmios, los kiloohmios, los megohmios? Y tiene que ser muy, muy, muy grande. Muy, muy grande. ¿Quién opina otra cosa? Va a ser grande. Bueno, todos coincidimos que tiene que ser un valor grande, pero ¿en qué orden? Supongo Ohmios. que de los K, por 100 Y, mili. y claro, exacto. Y si ustedes esta resistencia RB la pasan para aquí y el consumo lo pasan, al PB lo pasan para acá, y, y el PB es 22 mili es 10 a la menos 3, eso le pasa multiplicando como 10 a la 3, o sea que sacarán algo, no sé, alcance, no sé cuánto será sobre el 22, no sé, para tener una idea, ¿no? Si ustedes trabajasen con el alcance de, a ver, yo no tengo calculadora, hagan ustedes el cálculo. Si estuviésemos trabajando con un alcance 650 sobre 22, que no sé cuánto me dará, no sé si alguien tiene el cálculo, la calculadora, 29,5. 29,5 por 10 a la 3. O sea que en definitiva me está diciendo que tiene casi 30 kiloohmios de resistencia interna a ese instrumento, en el alcance que lo estoy utilizando. ¿Se entendió? Otra cosa que alguien me ha preguntado que tenía que ver con las estrellitas esas que figura el instrumento y los números que tienen adentro. Bueno, eso es lo que les comenté, son tensiones de pruebas y son tensiones que se obtienen haciendo un ensayo con una fuente alterna monofásica de 50 ciclos y se pone un borne, se conecta un conductor de la fuente, ¿sí? Al borne de la fuente, al borne del instrumento, y el otro borne de la fuente pasando por un miliamperímetro a la masa del instrumento, ¿sí? A la carcasa del instrumento, que es un borne que me permite conectarme con la carcasa. Entonces yo voy aplicando tensión entre el borne y la carcasa del instrumento y voy chequeando corriente en el miliamperímetro. Si la corriente no supera el miliamper, el 1 miliamper, sigue aumentando tensión. Y cuando ya la corriente ha llegado a 1 miliamper, me fijo qué tensión tengo aplicada y esa tensión aplicada en kilovoltios es lo que yo informo. ¿Cómo lo informo? Mediante una estrella y un número. Me dice, mire, yo hice el ensayo en su instrumento y el instrumento, cuando llegó a una corriente, yo fui subiendo tensión, cuando llegó a una corriente de 1 miliamper, dejé de aumentar tensión, me fijo qué tensión apliqué y le apliqué 2000 voltios. Luego, en otro instrumento, hice una prueba similar y resulta que al miliamper llegué a los 3 kilovoltios. Entonces, la tensión, ¿qué significa eso también? ¿Qué le dice el fabricante? Mire, si usted, por alguna de esas casualidades, ese instrumento, cuando esté trabajando, por supuesto, no le va a hacer este ensayo al instrumento. Esto es un ensayo de fábrica. Cuando usted está trabajando con el instrumento, si por alguna razón, entre algún borne y carcasa, usted tiene más de 2 kilovoltios, se produce una disrupción interna dentro del instrumento. Si tiene por encima de 3 kilovoltios, 3000 voltios, se produce una disrupción interna. Si no, el instrumento aguanta. Normalmente, cuando ustedes tienen instrumentos donde la tensión nominal del instrumento, por ejemplo, está entre 40 y 650 voltios, fíjense en que este instrumento, por ejemplo, en el laboratorio de nosotros llega hasta 650 voltios,
En ese caso, las tensiones de prueba son de 2 kilovoltios. Si ustedes se fijan en esta estrellita, a ver si lo puedo ampliar. No sé si lo llegan a visualizar. Fíjense, ahí, lo estoy señalando, dice la estrella 2 kilovoltios. ¿Por qué? Porque llega hasta 650. ¿Se dan cuenta? Para otros rangos de tensiones nominales, 6.000, 1.500 y así hasta llegar hasta más de 15.000 voltios, tengo diferentes valores de tensión de prueba. Mientras mayor sean las tensiones nominales que tengan los alcances de los instrumentos, mayores van a ser las tensiones de prueba que van a tener esos instrumentos. Simbologías, esto que está acá, como si fuese una herradura con una rayita dentro, indica que son instrumentos IPBM, son los instrumentos de bobinas móviles, imanes permanentes, que se puede utilizar en amperímetros, voltímetros, en ohmmetros. Hay otros instrumentos que son de aguja, pero que tienen una cierta electrónica, trabajan con diodos rectificadores, entonces el fabricante me informa este, este mismo símbolo como si fuese un instrumento de bobina móvil imán permanente, pero le agrega un diodo, indicando que es un instrumento de bobina móvil imán permanente con rectificador. Hay casos que estos instrumentos pueden tener adentro un solo diodo rectificador, o puede ser que ustedes tengan un sistema de puente rectificador. Estos instrumentos IPBM, instrumentos de bobina móvil imán permanente, solamente me permiten medir tensiones y corrientes continuas. Mientras que este instrumento, como tiene un diodo rectificador, a lo que es alterno lo rectifica y por lo tanto esto me mide alterna y continua. Normalmente los viejos tester que alguna vez salieron, estoy hablando ya por la década del 80, 70, 80, eran instrumentos así, IPBM con diodo rectificador y medían perfectamente bien. ¿Por qué medían bien? Porque hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, no existían en las redes eléctricas tanta polución armónica. Las ondas de tensión no tenían distorsiones, hoy en día tienen. Las normas establecen que las distorsiones no deben pasar de un 8%, normalmente hoy están las ondas de tensiones distorsionadas en un 4 o 5%, pero lo que sí está sumamente distorsionado son las ondas de corriente. Y eso implica que lo puedo hacer un tratamiento a partir de Fourier y me puedo dar cuenta que tienen cualquier cantidad de corrientes armónicas. ¿Qué son señales armónicas? Aquellas que tienen múltiplos enteros de la fundamental y que su amplitud disminuye conforme aumenta el orden armónico. Y la composición de todas esas señales me dan señales total y absolutamente feas, distorsionadas, que es lo que se le inyecta a las redes. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente a la cantidad de equipos electrónicos que se encuentran presentes en nuestros sistemas eléctricos. Ya hoy en día es imposible pensar unas casas, edificios, departamentos, oficinas, puestos de trabajos, empresas que no tengan computadoras, que no tengan impresoras, que esos sectores como oficinas, departamentos, casas, eh, no tengan televisiones electrónicas, fuertemente electrónicas, a eso me refiero, que tengan por lo menos un televisor LCD o que tengan eh, 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 no sé, televisores más electrónicos de forma tal que la corriente se ve extremadamente distorsionada. Entonces, ante esa distorsión tan importante, estos tipos de instrumentos ya no miden bien, miden con error. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer nosotros es, en los prácticos, tratar de hacer mediciones de señales poliarmónicas con estos tipos de instrumentos y vamos a ver que el error que cometemos es un error bastante importante. En cambio, cuando nosotros hacemos mediciones con, por ejemplo, sabemos que son fuentes continuas, son tensiones continuas constantes y corriente continua constante,
con este instrumento medimos perfectamente bien. Cuando medimos alterna, señales alternas, con este instrumento no podemos hacer la medición. Con este sí podemos medir continua y alterna y continua, pero cuando es alterna, siempre y cuando sea una alterna sinusoidal. Cuando la alterna ya no es sinusoidal y hay señales poliarmónicas y contenido armónico, este instrumento mide mal. Bueno, y así puedo tener una serie de instrumentos. Hay otros instrumentos que son de este tipo, que en vez de tener diodos rectificadores, tienen el símbolo de un diodo Zener. Instrumentos de hierro móvil que son sumamente utilizados en el campo, porque básicamente tienen una sola bobina, internamente tienen una sola bobina, una bobina de un calibre importante. Son instrumentos de campo que soportan mucha corriente de carga, etcétera, etcétera. Se utilizan para amperímetros y para voltímetros. Fíjense que este instrumento, fíjense que es un instrumento móvil, que es el mismo símbolo que tenemos acá. Hay instrumentos electrodinámicos, por ejemplo, cuando le hicimos ver el caso de los batímetros, acá, fíjense, son como dos, es una cruz que tienen, esa cruz me está indicando que son instrumentos que tienen dos bobinas, cada segmento es una bobina, entonces me dice que es un instrumento que tiene dos bobinas, ¿sí? Puede ser que no tenga pantallamiento magnético, puede ser que sí tenga un núcleo de hierro, que básicamente es un material de una muy relativo, muy baja, que me permite conducir línea de campo, evitar influencia del campo externo en el proceso de medición en el cual están involucradas estas bobinas por los cuales circula corriente. Hay instrumentos que son electrostáticos. Este tipo de instrumentos, por ejemplo, hay voltímetros electrostáticos, son instrumentos que también son de escalas decimal. Hay instrumentos de vibración, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le hice ver el video que había el frecuencímetro lengüeta? Tiene en un costadito este símbolo, indicando que es un instrumento fundamentalmente de vibración. Y así, las estrellas que me indican tensiones de aislaciones, cuando no me indica nada me dicen que son 500 voltios de aislación. Cuando me indica un número, ese número está expresado en el orden de los kilovoltios. Y así sucesivamente, me indican si son eh, eh, instrumentos, trabajan con alterna. ¿Mm? Fíjense que en algunos casos me indican que son monofásicos, otros casos me indican que son continuos, otros casos que son trifásicos. Fíjense en que tiene una sola onda marcada en negro, eso me indica que eso tiene un solo elemento de medida, o dos ondas marcadas en negro, me indica que tiene dos elementos de medida, o tres ondas marcadas en negro, me indica que tiene tres elementos de medida, etcétera, etcétera. También me pueden indicar si esos instrumentos están en posición vertical, caso de los instrumentos de tablero, si están en posición horizontal, caso de los instrumentos de mesa. Por ejemplo, algo que está acá, así horizontal, me indica que son instrumentos de mesa, van en posición horizontal, mientras que un instrumento de este tipo, fíjense, no sé si lo llegan a ver, vamos a agrandar, fíjense que tiene una T invertida, me indica que es un instrumento que va en posición vertical. Fíjense que tiene una sola onda alterna, me indica que es un instrumento que trabaja en alterno, ¿sí?